Hola Iglesia, yo soy Lady Martínez y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este espacio para estudiar la palabra del Señor. Así que, ¿qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios? Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que has podido traer a nuestras vidas, a nuestras casas, Señor, día tras día a través de estos audios. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra es la que nos sustenta, la que nos levanta, la que nos da fuerzas nuevas cada día, Señor. Así que gracias te damos hoy por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a escuchar hoy, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y dar el fruto por el cual tú la has enviado, Señor. Nos disponemos para oír tu voz, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra, al Evangelio de Juan, el capítulo 20, de los versículos 24 al 31. Dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos de sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Esta historia quizás tú ya la hayas leído o hayas escuchado en otro momento, y es una historia en la que generalmente ponemos nuestros ojos sobre Tomás y sobre su incredulidad o lo que estaba atravesando en ese momento. Pero hoy quiero que pongamos los ojos en Jesús, en ese Jesús misericordioso, en ese Jesús amoroso que no necesitaba estar allí, pero llegó para rescatar a su hijo. Varios elementos son interesantes en esta historia. Primero, dice la palabra que Tomás era uno de los 12 discípulos. Y sabes lo que esto me dice, es que Tomás no era cualquiera que por ahí estaba escuchando la voz de Jesús y de pronto vino y se enteró que había resucitado. Sabes, Tomás llevaba 3 años siguiendo al Señor, llevaba 3 años de la mano de Jesús con los demás discípulos, era de ese círculo cercano, era de esos que estaban allí escuchando de primera mano las palabras de Jesús, era de esos que había dejado todo por seguir a Jesús. Así que no se trataba de cualquier creyente, ¿sabes? Y lo que esto me dice es que ese Tomás podemos ser cualquiera de nosotros, de aquellos que seguimos al Señor, que quizás llevamos muchos años de conocerlo, de escuchar su palabra, pero que así como Tomás podemos estar atravesando un momento difícil en nuestra fe. Sabes, yo no creo que Tomás no haya creído nunca en el Señor, al contrario, si lo dejó todo por seguirlo, creyó en Él. Yo tengo la seguridad de que él tenía fe en Jesús, amaba a Jesús, pero estaba atravesando el momento más difícil de su fe. Su Mesías, su Señor, había muerto.
y estaba siendo perseguido junto con los otros discípulos. Saben, no era un tiempo fácil para ellos, era un tiempo realmente difícil donde su fe estaba siendo confrontada. Y quizás tú y yo no estamos hoy atravesando por una amenaza de muerte, así como ellos lo vivieron en su momento, pero podemos estar atravesando momentos muy difíciles en nuestra fe. La situación puede ser compleja, podemos estar atravesando necesidades, podemos estar atravesando persecución por nuestra familia o por las personas que tenemos cerca. Podemos estar atravesando un momento tan complejo en nuestra vida, y es en esos momentos donde nuestra fe puede llegar a flaquear. Yo puedo entender que Tomás no era un incrédulo completamente, sino que Tomás estaba atravesando, junto con los demás discípulos, un momento difícil en su fe. Y la diferencia entre Tomás y los demás discípulos es que ellos ya se habían encontrado con Jesús, pero Tomás aún no lo había visto. Y por eso es que hace esa exclamación y dice que creeré cuando vea, cuando toque las heridas, o cuando esto sea más evidente para mí. Y quizás fue algo que los demás discípulos llegaron a pensar antes de encontrarse con Jesús, pero Tomás fue el único que lo dijo a viva voz. Y por eso es que hoy muchos predicadores, al leer este pasaje, lo juzgan. Te dije al principio que no nos íbamos a centrar en esa actitud de Tomás, porque podemos entender hoy por la palabra que ese Tomás podemos ser nosotros fácilmente en cualquier momento de nuestra vida. Dice la palabra que el que crea que esté firme, cuide que no caiga. Pero hoy quiero que pongas tu atención en la actitud de Jesús. Sabes, Jesús había acabado de resucitar y ya se había presentado a sus discípulos en una ocasión. Les había dado la paz, les había dado el Espíritu Santo, y uno podría decir que Jesús ya no tiene que regresar a nada, no tenía nada que estar haciendo allí una vez más con sus discípulos. Pero vemos en esta historia un Jesús que regresa a rescatar a su discípulo, aquel que en ese momento está atravesando un momento difícil, y Jesús, que no tenía que regresar realmente a nada, viene al encuentro de Tomás. Sabes, es una muestra de amor, de misericordia, de redención, la que Jesús hace allí con Tomás. Viene y lo levanta, viene y le muestra lo que él necesitaba ver para poder creer. Y una vez Tomás lo ve, su reacción es inmediata. Le dice al Señor, mi Señor y mi Dios. Sabes, Tomás no necesitó tocar absolutamente nada. Solo ver a Jesús fue suficiente para que Tomás, así como los demás discípulos, comenzaran a vivir por Jesús. En este pasaje vemos a un Jesús amoroso. Vemos a un Jesús que se compadece de ese momento difícil que está atravesando su discípulo. Vemos a un Jesús que está dispuesto a venir y levantarte todas las veces que sean necesarias, porque te ama, porque te conoce, porque sabe que puedes atravesar ese tipo de situaciones. Sabes, esto me recuerda la historia que una vez Jesús le contó a sus discípulos sobre el buen pastor y sus ovejas, como aquel, cuando una de sus ovejas está perdida, deja las 99 y va por esa oveja, la rescata, la levanta y vuelve y la trae al redil. Ese es el Jesús que vemos en esta historia. Ese es el Jesús que está ahí también para ti, para mí hoy. Sabes, Jesús no condena que necesites ver para creer, pero sí premia a aquellos que pueden creer sin ver. Sabes, eso que le pasó a Tomás te puede pasar a ti o me puede pasar a mí en cualquier momento, y no está mal. Podemos tener momentos así y podemos hoy estar seguros que Jesús va a venir y nos va a levantar de esos momentos. Pero sabes, Jesús le dijo, ya no seas más incrédulo, cree.
Y aunque podamos tener momentos de este tipo en los que nuestra fe sea debilitada, debemos entender que esa no puede ser nuestra constante. No es en vano que los últimos versículos que leímos, Juan estuviera diciendo que todo esto había sido escrito. El Evangelio, y no solo el Evangelio, sino la Biblia entera, había sido escrita para que continúen creyendo. Que la Biblia está ahí para que nuestra fe no mengue. La Biblia está ahí para que en ese momento difícil nosotros podamos permanecer firmes. 2 cosas necesitamos aprender de esta historia. 1, que tú y yo somos vulnerables, así como Tomás, a que en cualquier momento y a través de cualquier situación difícil nuestra fe mengue. Y en esos momentos solo bastará un encuentro con Jesús para que nuestra fe sea levantada. Y puedes estar seguro de que Jesús vendrá a tu encuentro y te levantará. Ese es el Jesús que vino por Tomás y lo levantó en el momento más difícil. 2. Pero entendemos que la Biblia fue escrita para que nosotros continuemos creyendo. Así que tenemos una herramienta para que no lleguemos a esos momentos en los que nuestra fe desfallezca, y es la palabra de Dios. Bienaventurados, benditos son los que creen sin ver. Recuerda que Jesús no condena que tú necesites ver para poder creer, pero hay bendición en aquellos que creen sin ver. ¿Y sabes cómo puedes llegar a creer sin ver? Leyendo constantemente la palabra de Dios. Ese es su propósito, que tú y yo podamos leer la palabra y creer todo lo que hay allí escrito, y de esa manera nuestra fe sea fortalecida día tras día para poder seguir creyendo en nuestro Dios aunque no veamos nada, porque cada señal, cada milagro que hay en la palabra fue registrada para que tú y yo hoy, siglos después de la muerte y resurrección de Jesús, sigamos creyendo en aquel que nos llamó. ¿Qué tal si oramos hoy para que el Señor aumente nuestra fe, para que el Señor vivifique nuestro espíritu en este tiempo? Y si tú quizás te sientes así como Tomás, que sientes que tu fe está débil, puedas orar hoy al Señor y pedir que levante, que renueve tu fe y podamos continuar creyendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas una vez más. Padre, gracias porque hoy entendemos que en medio de nuestra debilidad tú estás allí para levantarnos. Gracias porque hoy entendemos que cuando nuestra fe falta, tú vienes a nuestro encuentro y nos levantas, así como lo hiciste con Tomás. Gracias porque hoy encontramos un Jesús misericordioso, bondadoso, un Jesús amoroso, que aún a pesar de nuestra debilidad, viene para levantar nuestra fe. Gracias porque hoy entendemos que tú no condenas esos momentos de nuestra debilidad en los que necesitamos ver para creer, pero entendemos que tú has preparado bendiciones para aquellos que pueden creer aún sin ver. Y en esa fe es en la que queremos vivir todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que creen sin ver. Señor, ayúdanos a acercarnos a tu palabra todos los días de nuestra vida para que nuestra fe sea fortalecida. Tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Padre, ayúdanos a ir tras tu palabra todos los días, estemos atravesando un momento difícil o no, para que nuestra fe pueda ser fortalecida todo el tiempo, y aun cuando llegue ese tiempo difícil, nosotros podamos permanecer firmes. Aumenta la fe de tu iglesia, Señor, en este tiempo. Aumentanos la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y
sigan escuchando y compartiendo estos audios.